Ya, estamos al aire. Entonces le doy la bienvenida a un nuevo foro de los 15 foros que está preparando la Asamblea Constituyente por una nueva constitución política, por el movimiento Asamblea Constituyente. En este foro nos encontramos con la temática Mujeres por la Asamblea Constituyente. Así que quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Dentro de ellas tenemos a Elisa Loncón Antileo. Hola, Elisa. Quien es doctora en Humanidades de la Universidad de Linde en Holanda, es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Le doy la bienvenida a Elisa a este conversatorio. También nos va a acompañar Mafalda Galdames, quien es poeta, secretaria general de Anamuri y coordinadora para las Américas de la Marcha Mundial de las Mujeres. Hola, Mafalda. ¿Está Mafalda? Sí, ahí llegó Mafalda. Hola, Mafalda. Hola, se me había caído el sistema. No te preocupes. Ya. También va a estar con nosotros Alicia Muñoz, quien es luchadora social y dirigente sindical, expresidente nacional de Anamuri, miembro y fundadora del movimiento Asamblea Constituyente. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos a este nuevo conversatorio. Nos gustaría que los que nos están acompañando comiencen a compartir para que más personas lo puedan ver. Y antes de conversar con el ciclo de preguntas, me gustaría que pudiéramos compartir un video con el tema, hablando de Antonia. Si es posible que lo puedan colocar al aire. En consecuencia, lo que dispone el artículo 140 en relación al artículo 139 y 155 del Código Procesal Penal, se impone respecto de Martín Pradenas la reclusión domiciliaria total en el domicilio que éste designe, prohibición de abandonar el país y prohibición de acercarse a las víctimas, donde quiera que ellas se encuentren. La reclusión domiciliaria total deberá cumplirse en el domicilio que indique el imputado Pradenas. Comprende la permanencia obligatoria y permanente en el dicho lugar todos los días del año, no hay excepciones, y bajo percibimiento de que si es suspendido fuera de ese lugar de confinamiento, puede ser revocada hasta tasa cautelar y sustituida por prisión preventiva. Que estas consideraciones, y cumpliéndose en la especie cada uno de los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo establecido en el artículo 1, 4, 6 y 7 de la Convención Internacional de Belém do Pará, en relación al artículo 5 de la Constitución Política de la República, se declara que se revoca la resolución apelada de fecha 22 de julio de 2020, que negó lugar a la petición de la Fiscalía y querellante fijando cautelares del artículo 165 del Código Procesal Penal. Y en su lugar se resuelve que se decreta la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Dur por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la investigación. Comuníquese lo resuelto al Tribunal Acuo por la vía más expedita. Se indica además el número de rol de interno de esta. Perfecto. Bueno, después de haber escuchado esto, me gustaría comenzar con Elisa Loncón, quien obviamente nos puede dar unas palabras con lo que acabamos de escuchar y también me podría ayudar con la siguiente pregunta, Elisa, con este conversatorio. Me gustaría que nos ayudes a comprender por qué no se ve la participación de la mujer indígena en la política. Tienes que darle al micrófono, Elisa, no se escucha nada. Aún no se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Y respecto al tema de Antonia, todes, esperamos que se haga justicia. Y justicia porque se genera un precedente. Ayer quedamos completamente defraudadas de la justicia y una vez más vimos esta forma que tiene la justicia chilena
donde es influenciada por intereses externos de los que pueden influenciar, los que tienen recursos y también los que, el asunto del tráfico de influencia, ¿no? Entonces, y que no es una justicia equitativa, porque los que no tienen dinero, los que no tienen influencia, son llevados inmediatamente a prisión. Y es lo que pasa con los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche, por ejemplo, que hoy día nosotros tenemos en prisión a jóvenes a los cuales no se le ha encontrado prueba de sus delitos. El caso de Antuyanka Keipul, que tiene 20 años, y Danilo Nahuelpi, que tiene 18 años y que están en huelga de hambre. Y en ese contexto es que tenemos que los pueblos indígenas ya tenemos esa experiencia de tener un tipo de justicia que no favorece los derechos de las personas, de los pueblos en este caso. Y con esto entro al tema que tú me haces, la pregunta que tú me haces. Aquí les comparto yo una foto. Esta foto antigua es del año 69. Es de las mujeres mapuches de Lumaco, en una recuperación de tierra. La persona que está ahí rebosada es mi abuela materna, y fueron mujeres que junto con sus respectivas familias participaron de esta recuperación. Fueron todos los hombres puestos en la cárcel, y fueron ellas las que dirigieron la producción de la tierra y el cuidado de los presos, tal cual lo hacen las mujeres hoy día en época, en el momento en que nosotros estamos y precisamente en el contexto de la huelga de hambre. No es cierto que la mujer no participa de la política, la mujer indígena, y no es cierto que la mujer mapuche no es activa en la política. Lo que sí es cierto de que no participa del tipo de política que es agendado por el sistema colonial de participación política, o sea, llámese grupos institucionales, partidos políticos, porque para los pueblos indígenas lo que hay de fondo ahí es un tipo de racismo excluyente de los derechos. O sea, no se saca mucho con participar de las instancias institucionales racializadas y coloniales, porque no se hace en función de los derechos propios, como lo que ocurre con las mujeres acá. Yo puse el nombre de Erna Kidel, porque es la madre de Antu, que yo anteriormente le conversé, y en este caso ella ha estado detrás de la defensa de Antu desde cuando Antu tenía 11 años. Y yo hoy día quise poner una fotografía de ella y no se ve, no está. O sea, ¿qué pasa? Aquí hay una madre que está empezó a defender a su hijo cuando tenía 11 años. Antu es de la comunidad Temu Cuicuy y ha sido objeto de la represión constante. En ese tiempo incluso se le hirió en la mano y perseguido y torturado por la policía de la comuna de Ercilla. Su madre ha estado detrás de su defensa y ni siquiera hay una foto de ella para poder compartírsela ahora. A lo mejor la hay, pero no aparece en la búsqueda que yo hice hoy día para colocar su imagen. ¿Qué pasa con las madres indígenas? Están luchando por la defensa de la tierra, por la defensa de los derechos de los niños, por la defensa de la cultura, por la defensa de la lengua. Y la verdad que a mí me impresiona la situación de Antuyanka, porque refleja un Estado, él es víctima del Estado de Chile desde cuando él es niño. Puse esta imagen, está la cara de Antuyanka y está la cara también de los que fueron víctimas y hoy día son sobrevivientes del caso Caradima, que todos lo conocemos, y nosotros al mirar los rostros, estas fotos tienen en común algo, y que es que tienen en la mirada, se nota en los rastros del abuso. Unos fueron abusados por la institución de la iglesia cuando niños y llevan esa mirada de abuso. Tenemos el caso
de Antuyanca que tiene la misma mirada. Es un joven de 20 años que ni siquiera está preso sin pruebas, solamente por una situación de los carabineros declararon en contra de ellos, de esos dos jóvenes, pero no hay más pruebas. Entonces, aquí hay un abuso racista, hay un abuso que se permite a la sociedad chilena, que se ha naturalizado casi con los pueblos originarios. Entonces, el racismo está tan instalado en la sociedad que se hace natural. Yo espero que en el futuro Antuyanca y los demás jóvenes, los demás niños puedan tener justicia, se pueda hacer justicia respecto a todo el trayecto de abuso que se le ha hecho, porque este joven ha sido también perseguido por el Comando Jungla cuando tenía 17 años, hoy día tiene 20 años, o sea, situación tras situación lo han perseguido, y siempre la misma lógica, la misma instancia que son los carabineros de Ercilla. Entonces, no es, con esto digo, mire, aquí las mujeres indígenas están tras la lucha por la defensa de la dignidad de su familia, de la dignidad de sus hijos, por la defensa de la tierra, y que son demandas de los pueblos originarios que no siempre la institucionalidad colonial ve estas demandas. Entonces, si nosotros no participamos en los partidos políticos, se dice de que, bueno, no participan de verdad en la política, ¿no? Como si la única opción de verdad fuera las que agenda el Estado nacional, el Estado, la institución estatal. Eso. Muchas gracias. Tengo todavía estos tiempos para complementar, y nuestra participación hoy día dentro de las mujeres indígenas tenemos demandas de la lucha compartida con los pueblos originarios, y tenemos demandas también que son propias de los derechos de las mujeres. Hay una diferencia grande entre la lucha de las mujeres indígenas y la lucha de las mujeres feministas. Como yo le decía, nuestra lucha es transeccional, porque nosotros no solamente estamos por la defensa del derecho de igualdad de género entre hombre y mujer, sino que estamos defendiendo los derechos a la comunidad, a tener nuestras comunidades, a tener dignidad en familia, tener dignidad de los niños, por la defensa de la madre tierra, por la recuperación de la tierra, por el cultivo de las semillas libres, y dentro de toda esta agenda hay mujeres indígenas que están haciendo trabajo de diferentes tipos de recuperación del conocimiento tradicional. Personalmente me he dedicado por mucho tiempo a la recuperación del idioma, a la recuperación de la cultura, y a poner en igualdad de condiciones el conocimiento de los pueblos originarios, la filosofía de los pueblos originarios, las lenguas originarias en igualdad de condiciones del español. Estamos, como les decía, en un estado racista, en un estado que ejerce el colonialismo interno. Y cuando tenemos un Estado que ejerce colonialismo interno, toda la institucionalidad es colonial. Por lo tanto, nosotros, indígenas, para acercarnos a esa institucionalidad estatal, tenemos que prácticamente blanquearnos, y es por eso que ha costado mucho avanzar en la recuperación de los idiomas indígenas, porque las lenguas indígenas, aún con educación intercultural bilingüe, siguen siendo lenguas minorizadas frente al castellano. Las lenguas válidas para los niveles, avanzar en los niveles educativos, es el español. Es la lengua que se evalúa y es la que tiene después incidencia en los puntajes CIMSE y en los puntajes PSU. En cambio, los conocimientos tradicionales, la historia de los pueblos originarios, los conocimientos sobre la filosofía no son objeto de valoración por el sistema educativo chileno. Entonces, esa institución es una institución colonial. ¿Qué demandamos? Nosotros estamos demandando una constitución plurinacional, que esto no implica solo un reconocimiento constitucional. No sacamos nada con tener un reconocimiento constitucional si no se reconocen los derechos colectivos de los pueblos originarios. Ese es el tema de fondo. O sea, no estamos
nosotros que nos digan existen los indígenas. Eso es un reconocimiento constitucional así a secas, pero sí lo que es importante es la valoración, el reconocimiento de los derechos a la autonomía, a la autodeterminación, al territorio, a tener gestión política, a decidir nosotros el destino de nuestros pueblos en los ámbitos de la salud, en los ámbitos de la educación, en los ámbitos de la producción de la tierra. Y eso es lo que se entiende dentro del contexto del derecho a la autonomía. Y en lo que corresponde al trabajo de las mujeres indígenas somos el 50% del pueblo indígena, y sin nosotros no se va a alcanzar esa liberación que buscamos los pueblos originarios. Por eso es fundamental el trabajo que hace Erna, por ejemplo, lo que hace la Machi Francisca, lo que hacen las mujeres que están movilizadas defendiendo a los presos políticos hoy día en las cárceles de la 9ª región. Perfecto. Y cuéntame, Elisa, la Convención Constitucional, aunque tiene paridad y da escaño a los pueblos originarios, pensando en lo que nos convoca el tema de la mujer, ¿tú sientes que se va a conseguir lo mismo que una asamblea constituyente? ¿Es una asamblea constituyente? No es asamblea constituyente, porque en el tema de la asamblea constituyente lo que hace la ciudadanía es ejercer el derecho a la libre determinación y decidir lo que nosotros como pueblo, como ciudadanos, requerimos para vivir y convivir en una constitución plurinacional. En este sentido, se requiere que los ciudadanos, que todos los pueblos originarios, todos y toda la sociedad chilena, participemos de la definición de este mandato que se llama Constitución, y que este mandato constitucional garantice los derechos de todos, y no solamente ese asunto de la garantía del derecho, sino la forma de convivencia. Porque en este sentido, cuando hablamos de autonomía y autodeterminación, eso implica avanzar en cómo nos vamos a relacionar entre pueblos diferentes, cómo nos vamos a relacionar, por ejemplo, hay temas cruciales que se tienen que resolver. El racismo es uno. La sociedad chilena tiene que relacionarse con los pueblos originarios, valorar a los pueblos originarios, aprender de los pueblos originarios para terminar con el racismo, porque gran parte del racismo cae en la ignorancia que tiene el pueblo de Chile y en los prejuicios que se han instalado a lo largo de la historia en este país. Poca. Muchas gracias, Elisa. Quiero rectificar algo, no saludé a mi compañera Isabel Barra, discúlpame, por favor. Compañera, mi moderadora 2. Y bueno, quiero seguir invitando a los que nos acompañan a que sigan compartiendo y ojalá que hagan preguntas, porque esto es más rico cuando ustedes generan sus propias dudas, y así aprovechando a las grandes mujeres que tenemos aquí, a que nos respondan lo que ustedes van a preguntar. Así que dejo la invitación. Me gustaría pasar a Mafalda. Mafalda, tienes que prender tu micrófono. ¿Sí? Mafalda, mira, mi pregunta para ti, bueno, obviamente también yo te invito a que dejes unas palabras con respecto al caso de Antonia, pero también me gustaría que tú nos ayudaras a entender, desde tu posición feminista, qué significan los sistemas de represión y discriminación para las mujeres desde el neoliberalismo y la actual constitución. Mafalda. Tienes que prender el micrófono. ¿No? Tienes que activar ahí tu micrófono, Mafalda. No, mira, entonces mientras lo soluciona, se puede comunicar contigo quien nos ayuda con el Zoom. Voy a pasar a Alicia. ¿Te parece bien, Alicia? ¿Tú sí puedes activar tu micrófono? Sí. Sí, perfecto. Entonces yo te hago la misma invitación a que puedas dejar unas palabras con respecto al caso de Antonia. Y la pregunta para ti, Alicia, es la siguiente. Como luchadora social y mujer con harto trabajo en terreno, ¿tú nos podrías explicar cuáles son las condiciones laborales de la mujer campesina y cuál debería ser el rol de ellas en una asamblea constituyente? Bueno, muchas gracias por esta invitación tan importante a compartir nuestro
nuestras ideas y nuestras aprensiones, nuestras problemáticas, las mujeres que de alguna manera estamos organizadas. En primer lugar, por supuesto que rechazamos como organización, como ANAMURI, como mujeres, esta tremenda indolencia de la justicia de amparar a un asesino, a un violador, una justicia que una vez más se reconoce que está para los que tienen la plata, los que pueden pagar, para que los guarden y para que los protejan, y dejar a la deriva a una joven que determina quitarse la vida. Y eso significa que el que se quitó la vida ya no está para defenderse. Por lo tanto, aquí hay un pueblo que lo componemos muchas mujeres y que estamos para defender hasta el último minuto esta situación tan perversa, como así esas compañeras que fueron capaces de, a partir de este fallo tan criminal, fueron capaces también de hablar y de decir, a mí también me pasó con este mismo asesino. Por lo tanto, decirles que para nosotros como ANAMURI esto es tremendamente, porque no solo la joven que se suicidó por culpa de ese violador, sino que hay muchas más en nuestras comunidades campesinas que viven esa violencia de estos salvajes que no sé cómo nombrarlo. Así que, por supuesto que para nosotros es una tremenda lucha que hay que seguir dando en las regiones, en el campo mismo. Claro, y respecto a la pregunta que te acabo de realizar, respecto a cuáles son las condiciones laborales de la mujer campesina y cuál debería ser su rol en una asamblea constituyente. Bueno, la historia, tal como le preguntaron a Elisa por cómo o no participaba la mujer indígena en política, la mujer campesina va por el mismo camino. Siempre ha tenido una lucha frontal con el tema de cómo desarrollar las economías campesinas en sus territorios. Y a partir de eso, que es el trabajo que ha desarrollado siempre la mujer, nosotros como organización nos hemos planteado que desde el punto de vista de la organización, nosotros podemos visibilizar esa problemática que se esconde a través de esto mismo que ustedes hacen la pregunta del punto de vista de ver dónde estamos. Y desde el punto de vista de la mujer, invisibilizar a la mujer trabajadora, o visibilizar a la mujer trabajadora. Bueno, yo puedo contarles mi historia que ha sido de toda una vida de estar en la lucha, primero en los sindicatos campesinos, en el tiempo de lo que fue la reforma agraria de dos gobiernos que hoy día, que por supuesto que no están, que fue Frei y Montalva, que impulsó primero la reforma agraria, y el presidente Allende, que la profundizó y llegó a tener una cantidad importantísima de tierras en manos de campesinas y campesinos. Pero ahí hay que hacer la diferencia, que la propia ley no contempla a las mujeres y eso las hace invisibles en el proceso. Entonces, para nosotros, la reforma agraria, si bien es cierto, fue un proceso inmensamente bonito, bueno, esperanzador, siempre dijimos, a partir de que nos damos cuenta que no somos incluidas, que tuvo esa falencia, pero fue un proceso, por supuesto que por muy bueno que fue un proceso inconcluso, que fue, todo el mundo sabemos, que fue interrumpido por una dictadura militar, donde ahí la participación nuestra con mucho más fuerza se levanta, con todas nuestras compañeras buscando, porque por supuesto la dictadura inmediatamente al otro día empezó a hacer la represión hacia los dirigentes que estaban al frente del proceso. Y las mujeres fuimos quedando solas, pues. Las mujeres, los maridos se iban a buscar a presos, o se arrancaban, o se ponían en la clandestinidad, y sus esposas tenían que enfrentar.
la producción, el seguir manejando la casa con toda su familia y buscar también a sus compañeros. Y eso para nosotros fue fundamental, enfrentar esa lucha de búsqueda. Y fue parte, a mí me tocó ser parte en un tiempo de la agrupación de los detenidos desaparecidos, porque ahí se buscaba a los compañeros que estaban en Villa Grimaldi colgados en la tortura. De esa lucha, esa participación para nosotros como mujeres fue muy importante, porque el crecimiento te la va dando la calle, te va dando la misma lucha, y por lo tanto participar de todos los procesos que vienen después, como en primer lugar la reconstrucción sindical después del descabezamiento que hubo, y ahí al frente estuvimos las mujeres. Formamos, junto con los hombres, que de ese momento, la Coordinadora Nacional Sindical, y ahí participamos firmemente en lo que fue el departamento femenino, las mujeres, que fue una instancia que a lo mejor hoy día la vemos cómo pudimos estar ahí. Bueno, pero eso fue la puerta de entrada para nosotras las mujeres campesinas, para entrar a trabajar en lo que fue toda la reorganización sindical en el país, desde la coordinadora, del Comando Nacional Sindical y posteriormente a la CUT que ustedes conocen hoy día. De ahí para acá, para nosotros las mujeres trabajadoras, la participación ya fue una obligación, porque lo vimos como algo que no podíamos quedarnos al margen de la construcción de lo que estaba haciendo el país. Por supuesto que de la reforma agraria y de todo lo que fue el paso de la dictadura a lo que fue la reconstrucción sindical, y la lucha la lucha de las mujeres en los departamentos femeninos, llegamos hasta la constitución del Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, el MENCH. Todas las organizaciones campesinas donde nosotros estamos, fuimos a participar y a colaborar para que ese movimiento se creciera y se fuera para arriba, como decimos nosotros. Y por supuesto, la lucha de las mujeres en los gobiernos democráticos fue ahí nomás, porque los gobiernos democráticos, ¿qué pasó con todo este movimiento que yo les hablo de estar organizando los sindicatos, las confederaciones, los departamentos femeninos? ¿Qué pasa cuando vienen los gobiernos democráticos? El avenimiento a la democracia nos tira para abajo todas las organizaciones, porque hay que irse calladitas, hay que irse tranquilas, porque no tenemos que ir mirando que los militares están ahí y cualquier cosa nos puede pasar. Y eso fue ir acallando a las organizaciones, y nosotros como mujeres seguimos adelante y participamos y de ahí pasamos derechamente, después del 86, llamamos al primer encuentro de la mujer chilena, de la mujer campesina, en la coordinadora, ya habíamos llamado en la propia coordinadora al primer encuentro de la mujer chilena. Ahí Mafalda participó junto conmigo en Punta de Tralca. Ahí se metió la DINA, servicios de inteligencia, y nos dispersaba. Sin embargo, ahí estuvimos las mujeres. De ahí para adelante, para nosotros, no. La mujer que se sale de la casa y se organiza, nunca más vuelve a la casa, se queda en la organización. Y creo que eso es lo que a nosotros nos pasó. Formamos de ahí para acá, en el año 98, nuestra organización Anamuri, que es hoy día la organización que está en todo el territorio nacional, y creemos nosotros ciertamente, sin ser muy, ¿cuánto se llama?, creemos ciertamente que es una organización que era necesario, que las mujeres la necesitaban, y que hoy día pensamos nosotros que estamos en un pie de reconocimiento en todo el territorio y en distintas partes. La segunda es que quisiera contarles que el año pasado nosotros siempre levantamos el tema de la mujer campesina como trabajadora de la tierra, pero también tenemos el otro tema de los 80 que se abre en este país, el trabajo de los agronegocios, el trabajo que le abre la puerta a mujeres muy pobres, a mujeres campesinas y a mujeres de los sectores urbanos,
de la periferia de las grandes ciudades para que vayan a trabajar a estas grandes empresas que se instalaron con el trabajo asalariado agrícola de temporada. Trabajo que a las mujeres les ha permitido, por un lado, resolver algunos problemas, pero por otro lado, ignorar derechamente hasta el día de hoy que se estaba tramitando en el Parlamento el proyecto de prenatal para las mujeres que tienen sus hijos en estos días de COVID, qué sé yo, las mujeres asalariadas, las mujeres de casas particulares, las mujeres que son campesinas, las mujeres de casas particulares que vienen emigrando del campo a la ciudad para trabajar. Esas mujeres y las trabajadoras de orilla de mar hoy día, compañera, no están reconocidas con sus derechos, no tienen derechos. Entonces, esas cosas para nosotros, en el marco de lo que estamos hoy día discutiendo, en el marco de lo que significa trabajar por una asamblea constituyente como lo hemos hecho tantos años, porque no es de ayer que estamos en la asamblea constituyente, no es de ayer que aquí en este país, desde que Pinochet nos hizo cortar el carné para que votáramos por su constitución de los 80, que hasta el día de hoy nos mantienen bajo las reglas de la dictadura, en lo que significa un plan laboral, en lo que significan los sindicatos disminuidos, porque hay una represión tremenda en las empresas para que las mujeres se sigan organizando. ¿Qué es lo que nosotros planteamos hoy día? El fortalecimiento organizacional como una tarea imperiosa para poder defender nuestros derechos y alcanzar a todo lo que significa una tarea importante, que es participar de las asambleas territoriales, de las asambleas sindicales, porque allí está la sabiduría de trabajadoras y trabajadores, que son los que tienen que ir construyendo hacia arriba la participación en una nueva constitución. Sin esa participación desde abajo, desde los territorios, no se puede aceptar que nos vengan a meter el dedo en la boca, como lo que ha dicho Piñera, que vamos a hacer una constitución, una convención constitucional. Por ningún motivo a los trabajadores y trabajadoras podemos permitir que nos engañen de esa manera, porque la verdad es que la constitución se tiene que participar, como dijo Elisa, desde los territorios, con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas del norte, con todo el mundo que tiene que poner el dedo, porque no podemos solamente poner el dedo para ir a votar, sino que también para ser capaz de tener una propuesta concreta de lo que significa salvar el país y que los trabajadores de una vez por todas seamos reconocidos con nuestros derechos. El sindicalismo tiene que ser el aparato importante para hombres y mujeres trabajadoras de este país. Discúlpenme, creo que me pasé. Sí, pero no importa, no te preocupes. Mira, es súper importante lo que acabas de decir, porque lo que tú acabas de decir de la mujer invisibilizada con la Convención Constitucional, la verdad es que todas estas mujeres luchadoras como tú, las mujeres de sindicatos, etcétera, van a seguir siendo invisibilizadas. La gente tiene que entender que una asamblea constituyente no es lo mismo que una convención constitucional, en donde personas como tú de lucha y otras también podrían participar. En la Convención Constituyente eso no se cumple. Yo te doy las gracias por tu relato, ¿ya? Ahora creo que sí podemos hablar con Mafalda. A Mafalda creo que ahora sí tiene el audio, ¿no es así? Perdimos a Mafalda. No está Mafalda. Nuevamente. Bueno. Eso entonces, para que vean las condiciones que tenemos las campesinas, que ni siquiera lo podemos tener un aparato que nos permita comunicarnos como corresponde. ¿Ves? La Mafalda cada rato se le cae porque está por allá lejos. ¿Ves? Perfecto, entonces mire, lo que vamos a hacer, vamos a respetar el tiempo de la Mafalda, pero por mientras vamos a hacer las preguntas que tenga el público de Isabel Barra, para Elisa Loncón y para ti, Alicia. Es importante que puedan respetar el tiempo de 5 minutos para que así este conversatorio sea lo suficientemente en el tiempo que las personas les dé gusto cuando lo reproduzcan, que no sea tan largo. Así que les voy a pedir que sean bien compactas en las respuestas. Así que paso con Isabel Barra y cuando terminemos con esa pregunta, ojalá esté Mafalda para que ella nos ayude con su oratoria. ¿Sí? Te dejo, Isabel.
Bueno, no sé si me ven o me escuchan. Escuchamos. ¿Sí? Ya. Sí, te escuchamos. Bueno, mire, lo importante aquí es que hay que considerar que hay muchos mensajes, muchos mensajes. Bueno, uno de los mensajes, vamos a partir, ¿cierto? Primero, dando las gracias, ¿cierto?, a nuestras invitadas, que son secas, debo decir. Entonces vamos a empezar con los saludos que tenemos en nuestras redes sociales. La primera es de Patricia Ardiles, y aquí es una pregunta muy interesante también lo que ella hizo. Y dice, por ejemplo, ¿cómo podemos desde regiones unirnos a Mujeres por la Asamblea Constituyente? ¿Cierto? También ella de la ciudad del Valle del Elqui. Bueno, ahí también está Patricia Lastra, ¿cierto? Iván Córdoba, dice Justicia para Antonia. Tenemos también acá Patricio Rivera Cornejo, saludos también Elisa Loncón. Roberto Traslaviña dice saludos a todos. Lorena Bustos, saludos. También está Pilar Reyes Villablanca, notable Elisa Loncón, tremendo aporte. También está Luisa Sara Ruz, dice Elisa Loncón, clarita. Lorena Bustos, toda la razón, no es ni será una asamblea constituyente, todo lo que armaron es para seguir metiendo mano y para perpetuar el modelo capitalista neoliberal. Muy importante eso también. Dice Elisa, muy claro, gracias. Bueno, aquí una de las preguntas también que tenemos claramente, y acá lo voy a señalar tal cual como está, van a disculpar la pronunciación, dice Raúl Encina, Tapia, Mari Pulamén, vengo de hablar con la Lamén Cristina Romo, vocera del Machi Celestino, Córdoba, y me explica que el gobierno no ha hecho sino comenzar a materializar acuerdos que ya estaban pactados. La autoridad política del país ha desplegado una propaganda comunicacional para invisibilizar la situación de los presos políticos mapuche y la obligación de cumplir el convenio 169 de la OIT, que es una demanda central. Aquí viene la pregunta. ¿De qué manera una asamblea constituyente podría hacerse cargo de cumplir estos pactos internacionales que respetan los derechos humanos de los pueblos originarios? Esta es una gran pregunta. Y yo creo que, bueno, en este caso, cierto que viene Elisa, nos podría responder esta pregunta que es muy importante también para el pueblo mapuche y sobre todo para la mujer mapuche. Elisa. Bueno, muchas gracias por los saludos y también por la pregunta, que es una pregunta de fondo, que pasa por la transformación política social que requiere este país. Anteriormente les mencioné sobre el colonialismo interno. Es un concepto que empieza en los años 69, Pablo González Casanova, para caracterizar la relación de los pueblos originarios en México y en el continente, de que siguen siendo pequeñas colonias escindidas casi del Estado en cuanto a lo que es la atención de sus derechos. Transformar esa institucionalidad, eso implica también transformar los poderes del Estado. Los poderes del Estado tienen que interculturalizarse. La institucionalidad del Estado tiene que interculturalizarse, como también el sistema jurídico, y tiene que haber un sistema jurídico intercultural. ¿Qué significa eso? Que se reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios. Y en eso, un machi como Celestino Córdoba, un Lamien, no podría tener ese tipo de prisión, porque es una autoridad espiritual. Las autoridades espirituales del pueblo mapuche y de los pueblos originarios tienen existencia en función espiritual con la naturaleza, necesitan interactuar con la naturaleza. Es un triple castigo tenerlo encerrado porque no les permiten ni el aire ni el sol, y ahí está la energía vital de un machi. Es como
todo lo que se ha hecho, el sistema político chileno ha protegido. Yo les puse el caso de Garadima, cuánto lo protegieron a él, y en ese caso cometió violación de muchos niños. Sin embargo, lo tenían completamente protegido por interés y todo lo demás. En este caso, el MACHI hay derechos que son reconocidos, y el convenio 169 bien claro especifica que los pueblos indígenas tienen derecho a una justicia intercultural, y esa justicia intercultural es la que se aplica. Bueno, lo que se está pidiendo que puedan cumplir sus condenas, si hay delitos, si hay condena, cumplirla dentro de sus comunidades y libres de COVID. Entonces, ¿de qué manera una futura constitución? Tiene que ser una futura constitución que, además de ser una constitución plurinacional, tiene que ser intercultural. Eso es un componente necesario. ¿Y qué significa? De que todos podamos ejercer los derechos colectivos y convivir los distintos derechos en diversidad, porque los pueblos originarios vemos el mundo de manera diferente. Vemos la tierra como parte de nuestra energía vital. Nosotros somos parte de la tierra, no somos separados de la tierra. Entonces, si se protege a la tierra al punto como lo han protegido los lamien que están encarcelados hoy día, es porque la tierra no es solamente un recurso natural. La tierra es nuestra vida, la tierra es nuestra energía, la tierra es el espacio donde vivimos y que también nos va a cobijar el espíritu después de la muerte. Entonces hay un pensamiento filosófico profundo que tendría que impregnar la Constitución, y en este sentido el pueblo de Chile se vería beneficiado por incorporar una concepción y una visión de la naturaleza que requiere la humanidad completa. La sociedad, la humanidad no va a resistir, la tierra no va a resistir 500 años más de colonialismo ni 500 años más de opresión. Es urgente la necesidad de proteger el agua, de proteger el bosque, de proteger el aire, y también parte de la crisis civilizatoria es que hoy día todo el mundo está en pandemia. ¿Y por qué estamos en pandemia? Por no respetar los espacios que requieren los animales y las personas. O sea, no tendríamos por qué estar hacinados. Sin embargo, en las grandes ciudades estamos hacinados debido a un sistema económico capitalista neoliberal que ha potenciado a la explotación del ser humano y de la naturaleza como recurso para beneficiar al 1% más rico del mundo. Entonces, una constitución tiene que ser plurinacional, tiene que ser intercultural, tiene que garantizar los derechos de hombres y mujeres, lo femenino y lo masculino, y los derechos de la naturaleza, al agua, al aire, la montaña. Es una manera de pensar y soñar una vida en convivencia y soñar el futuro de nuestra humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Muy bello tu relato, sobre todo pensando en que mujeres como tú, que tienen contacto con la naturaleza, serían las ideales para en una asamblea defenderla, y no así como ocurre con la convención, que por muy paridad de género que tenga, no creo que mujeres como tú participen en ella. Ya, así que te doy las gracias. Vuelvo con Isabel para que siga con las preguntas, en este caso a Alicia. Isabel, tu audífono, o sea, tu micrófono. Ya, tenemos una pregunta muy importante también para Alicia. Bueno, han llegado muchos mensajes diciendo la suerte de tener estas expositoras, que realmente tienen unos relatos y unas luchas muy, muy buenas. Hay una pregunta para Alicia que tiene que ver, bueno, dice Mónica Fernández. Dice, Alicia, ¿cuándo harán otro Congreso Nacional de Anamuri? Y la otra pregunta también es, ¿cómo ve los derechos de la mujer en esta nueva Constitución? Esas son las dos preguntas que tiene Alicia. Alicia. Ya. Bueno, la primera pregunta es, repítemela, Isabel, por favor. Ya, ningún problema. Dice, ¿cuándo harán otro Congreso de Anamuri?
Ojalá que sea pronto. Ya. Ya Santiago. Ya. Bueno, estamos pensando que, por supuesto, que un tercer congreso viene en la mente, en la memoria de nuestras compañeras. No olvidar que en los dos congresos que ha tenido, el uno del 2007 y el 2 del 2014, las discusiones, han habido comisiones específicas para discutir el tema asamblea constituyente en nuestros congresos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener primero la asamblea constituyente y después vamos a hacer el congreso, porque estamos muy atrasadas nosotros para un nuevo congreso. Pero sí está en mente, está en la cabeza de nosotras, porque los congresos de Anamuri son congresos programáticos, no son congresos electivos, por lo tanto nos demoramos en volver a tenerlo. Así que esa es una tarea pendiente para la gente que le interesa participar de aquel congreso, ¿no? Y la segunda pregunta, Isabelita. Era el tema de cómo veía el rol de la mujer en la nueva Constitución, la que tanto deseamos. Claro, bueno, para nosotros las mujeres es un desafío tremendo, para la mujer campesina. En general, para la mujer campesina los desafíos siempre han sido muy grandes. Y la mujer en su conjunto en este país está hoy día preparada para participar, como lo dijeron ahí dentro de las preguntas, como lo dijo Abril, de que estén mujeres como Elisa Loncón, como la propia Mafalda Galdame, como otras compañeras que nosotros tenemos en nuestra organización. Son mujeres que para nosotros son las elegidas para que estén en participando y defendiendo nuestra postura, porque no podrá haber una nueva constitución que no contemple los derechos fundamentales de las personas y principalmente de las mujeres más pobres de este país, que son las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras de orilla de mar, que trabajan por cuenta propia y que su trabajo se lo compran o se lo entregan a estas familias poderosas, como dijo Elisa, que lo tienen todo, y que, por supuesto, por unas migajas, las mujeres trabajadoras de orilla tienen que entregar todo su trabajo que han sacado, recolectado desde dentro del mar, con frío, como todo lo que eso significa, y que hasta el día de hoy no sean mujeres trabajadoras para la sociedad, sino que son orilleras de mar. Solo eso. Y por otro lado, ¿cómo va a ser posible que este desafío de participar activamente desde el último rincón del país en una nueva constitución, en esta asamblea constituyente, para ser partícipe de una nueva constitución? Las mujeres no podemos hoy día estar olvidadas, no podemos quedarnos al margen, sino que tener ahí adentro nuestras propias candidatas para que defiendan esta postura que vendrá de los últimos rincones de este país. Eso es lo que esperamos, que la Asamblea Constituyente ha llegado a todo el país, pero hay rincones que todavía falta de ir a trabajar con las mujeres campesinas. Así que creo que eso es lo que nosotros, a eso aspiramos, y esa es nuestra convicción, y por lo tanto es para nosotros un desafío grande, como les digo. Ok, muchas gracias, Alicia. Bueno, Mafalda definitivamente no se pudo conectar, así que me gustaría que ustedes nos den apoyo ahí con ella, y me gustaría que cada una de ustedes en 5 minutos nos pudieran ayudar con lo que ella iba a exponer. La pregunta que ella iba a exponer era la siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones laborales de la mujer campesina y cuál debería ser el rol de ellas en una asamblea constituyente? ¿Podrían responderlo en 5 minutos cada una, partiendo por Elisa Loncón? Bueno, hay que problematizar la situación en términos de poder nombrar las cosas y lo que representa la mujer campesina en la sociedad chilena.
la mujer campesina y la mujer mapuche también campesina pertenecen a un núcleo de productoras de alimentos orgánicos, naturales, frescos, sin contaminación. Ellas han podido guardar semillas, producen no solamente la hortaliza, sino los animales del ganado menor, y han sido grandes productoras y han, además de poder criar a los hijos, muchas veces el Estado ha estado ausente de la sociedad y del mundo campesino indígena. Hay que considerar, por ejemplo, que el mundo campesino y sobre todo el mundo mapuche está considerado dentro de los más pobres de los pobres. O sea, no está el Estado allí entregando luz, entregando agua, entregando conexión. ¿Quiénes son los que alimentan los hijos? Son las mujeres campesinas junto con su marido, que producen un sistema de autosubsistencia para la comunidad. Creo que llegó Mafalda. Sí, llegó Mafalda. Entonces, Mafalda, hola, ¿cómo está? Le dejo Hola. la palabra. Hola, ahora sí. Sí. Ahora sí. Elisa te estaba apañando un poquito con lo que te tocaba hablar, Sí. pero si tú quieres puedes Ya. directo a lo que tú nos ibas Mira, a ayudar. sí. Esta situación me puso súper nerviosa, así que voy a ir directo al tema, que es lo que me interesa hablar. Me disculpan las personas que están participando y agradezco a las compañeras que nos invitaron, pero quiero hablar de un tema que es súper importante, que es el modelo neoliberal, ¿ya? Y quiero hacer una introducción sobre lo que significa este sistema en el tiempo actual. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotras las mujeres que nos consideramos feministas, el sistema neoliberal ha sido altamente depredador, ha tenido un rol de acumulación de la riqueza en forma exacerbada, y en estos tiempos, entonces, ¿quién ha pasado a tener un rol importantísimo? Han sido las grandes corporaciones y las transnacionales, incluso hablándose de la debilitación de los estados nacionales. Desde ese punto de vista, al hablar de lo que significa el posesionamiento de las grandes corporaciones y las transnacionales en el sistema neoliberal, estamos hablando de una acumulación de lo que se llama en estos momentos por desposesión. Y esta acumulación por desposesión está significando el control total y hegemónico de casi recién el 1% de la población, en contra del otro 99% que está bajo otro sistema en el que no alcanza a tener acceso a este gran poder acumulativo de la riqueza. Ahora, en este sistema existe una violencia estatal desatada que va íntimamente ligada a esta acumulación por desposesión, porque ha tenido también que usar sistemas regresivos para lo que existía antes en términos de bienes comunes y de todo lo que significa la justicia social y la distribución de la riqueza en la población. También muchos analistas hablan en el momento actual de lo que se le llama a este proceso de exacerbada acumulación de la riqueza, le llaman el proceso también de financiarización de la economía. ¿Por qué? Porque se ha entrado en una etapa en que ya no solo basta acumular riqueza en torno al trabajo de las personas, sino que también acumular riqueza en torno a lo que significa posesión y usurpación de los bienes naturales, como son los bienes que debieran ser bienes comunes para todo el universo, y que son el agua, la tierra, los territorios, la previsión social, la salud, la educación, todo lo que significan los bienes comunes
entonces han estado en esta etapa que pasa a ser una etapa de mayor exacerbación de acumulación de riqueza. Ya no fue suficiente antes con la acumulación del trabajo y la desposesión entonces de las riquezas y de los bienes naturales que existían en los territorios cuando se usurpaba a los pueblos y cuando se les expulsaba de sus comunidades y cuando se les va paulatinamente arrinconando para ir entonces extrayendo mucho más de los recursos naturales. Desde este punto de vista, las mujeres tenemos un rol importantísimo que hemos jugado a través de la historia, que seguimos jugando y que vamos a seguir en el tiempo jugando cada vez con mayor participación. Porque hemos sentido que nosotras tenemos muchas respuestas a este sistema capitalista, depredador y extractivista, en ofrecer alternativas de lo que hemos llamado nosotras las mujeres una economía solidaria, una economía popular, en el fondo una economía feminista. Ante estas propuestas que son absolutamente alternativas, nosotros planteamos que estamos en oposición contra el sistema capitalista porque ha puesto en el centro el capital y no la vida. Por lo tanto, para el capitalismo, un eje fundamental es el capital, no es la vida de las personas. Y eso ha quedado demostrado en esta etapa, precisamente en la crisis de la pandemia, donde pasamos los humanos a ser desechables para el sistema, donde hubo que seleccionar a quién se privilegiaba para la vida y a quién se dejaba morir, porque ya no era utilizable para este sistema depredador de la mano de obra que existe en el mundo. Y así lo estamos viendo en nuestro país también. Entonces, otro tema que a nosotras nos atañe y por el cual nosotras hemos hablado principalmente es que se está en este sistema depredando también nuestros cuerpos. Se ha depredado los territorios y dentro de los territorios entonces se empieza a usurpar todo lo que significa la depredación y de nuestros cuerpos. O sea, cuando las feministas hablamos de que nuestros cuerpos se encuentran en resistencia, es precisamente porque también hemos sido usadas como objetos y como bien transable en el mercado. Así tenemos la trata de las personas, así tenemos todo lo que significa este racismo y todo lo que significa el comercio y la prostitución que viene pegadita y amarradita a los sistemas corporativos donde se instalan en los distintos países, y eso no está ajeno en nuestro país. En Chile, en el norte, las mineras están muy ligadas a un sistema de prostitución, a un sistema de trata y a un sistema también de violación a las mujeres jóvenes, principalmente al acoso sexual, a todo lo que significa usar a las mujeres como objetos, como dentro de este sistema continuo que es la depredación de nuestros bienes naturales, incluido también la depredación de nuestros cuerpos. Nuestras propuestas. En estos momentos estoy hablando en representación de la Marcha Mundial de las Mujeres, que es un movimiento mundial y que tiene también su base en Chile como punto focal. Y desde este movimiento nosotras nos encontramos insertas en el movimiento social mixto de mujeres y de organizaciones campesinas, sindicales y activistas por el medio ambiente. Por lo tanto, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial, planteamos que es necesario y urgente cada día más la relación en redes y fortalecimiento de la unidad del movimiento social ambientalista y de mujeres, y por supuesto del movimiento indígena y campesino. A mí, por el nervio que me produjo el estar desconectada y no saber que iba a participar, obvié
que mañana es el 25 de julio y el Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña. Para las mujeres negras latinoamericanas y caribeñas ha sido importantísimo instalar este día para poder visibilizarla y para llamar la atención sobre la discriminación que existe sobre ella. Por lo tanto, mañana van a haber muchas actividades en relación a sus días y por eso mismo se postergó el día del 25 de julio por el aborto libre, seguro y gratuito para el día 30, para que no para que de una vez por todas se dejara de invisibilizar a las mujeres afro en nuestro país. Ahora, nosotras planteamos la necesidad urgente de tener un nuevo sistema productivo y reproductivo que no obvie lo reproductivo y la economía de los cuidados, pensando en esta dicotomía que es una falsa dicotomía, la mujer para los cuidados y el hombre para el trabajo. Las mujeres tenemos tanta importancia en el mundo del trabajo, como ya lo han dicho las compañeras, como en el mundo privado, o sea, en la economía de los cuidados. Y planteamos que esa también debe ser una propuesta para una futura nueva constitución que debe regir en nuestro país, que contemple la economía de los cuidados, que sea plurinacional, como le dijo la compañera, que sea paritaria, que no tenga discriminación de acceso por los distintos sectores que representamos en esta nueva constitución. Queremos una asamblea constituyente representativa que nos permita realmente respetar los bienes de la naturaleza, que trabajemos en armonía, en términos solidarios con nuestros pares, y que sea una asamblea constituyente donde los cambios sean trascendentales para ubicar nuestra acción y la de los movimientos en una alternativa popular que nos lleve realmente a una democracia representativa y que nos haga sentir que estamos considerando la recuperación y la defensa de los territorios y que vamos a entrar en unas prácticas solidarias que sean armónicas con la vida y que desechen el capital como centro del activismo para toda la economía. Pueden haber muchas economías, lo hemos demostrado en estos tiempos de pandemia, con todas las alternativas comunitarias que se están desarrollando. Y en eso entonces entra nuestra economía feminista que plantea una propuesta política distinta en términos solidarios y en términos comunitarios para nuestro país. Muchas gracias y espero haber resumido así todo lo que yo necesitaba plantear para esta nueva constitución. Perfecto, mira, de todas maneras no te vayas porque quedó la pregunta del público y te la vamos a realizar al tiro antes de perderte. Así que Isabel te la va a realizar. De acuerdo, gracias. Hola Mafalda, qué bueno que te conectaste. Mira, hay una pregunta muy específica, la voy a leer. Déjame buscar aquí. Que aquí hay hartos mensajes. Hay muchos saludos de gran nivel este panel, así que eso es sumamente importante. Nos está viendo mucha gente. Pregunta para Mafalda. Dice, ¿cómo logramos una constitución antipatriarcal con derechos de la mujer, pero también que sobrepasen las garantías constitucionales? Sino más bien que sea antipatriarcal, entendiendo que el patriarcado como una dominación, ¿cierto?, sistemática de los cuerpos feminizados y cuerpos de la naturaleza. Esa es la primera pregunta. Y hay otra también muy interesante. Déjame buscar porque aparecieron muchas preguntas. Dice, ¿por qué a través de una convención constitucional no es posible una nueva constitución que refleje las demandas de la mujer campesina? Esas son las dos preguntas para ti, Mafalda. Ya, voy a partir porque no es posible, porque para nosotras no es lo mismo que una asamblea constituyente para una nueva constitución como la hemos venido planteando, como ya lo dijo Alicia, nuestra compañera, que somos de la misma organización base de Anamuri. No es posible porque nosotras necesitamos real representación dentro de las deliberaciones previas.
Y en las deliberaciones previas vemos que bajo esta nueva convergencia, no sé cómo le llaman, que ya ni me acuerdo el nombre, de lo que tiró el Parlamento como alternativa a nuestra Asamblea y a nuestra nueva Constitución, nosotras vemos que allí no existe la capacidad de deliberar en forma representativa desde el pueblo para mantener nuestras posturas en sentido horizontal. Lo otro está manejado. Nosotras queremos verdaderas deliberaciones en los cabildos populares, en las reuniones, el nombre que tenga, pero que nosotras estemos participando desde las organizaciones locales, comunitarias, poblacionales, barriales, territoriales. Entonces, no vemos que vaya a haber una participación real y democrática en ese nuevo proceso. Estamos luchando porque sea una asamblea constituyente con todas las deliberaciones populares que puedan existir, con representaciones reales de las orgánicas que existen en nuestro país, desde los movimientos medioambientalistas de mujeres, indígenas, incluso las organizaciones con capacidades distintas, porque todos tenemos derecho a participar en esas deliberaciones para llegar a un consenso de una nueva asamblea y de una nueva constitución para este país. Lo otro, las mujeres todavía no tenemos la real representación ni siquiera en el Parlamento. Entonces, desde allí ya nuestra participación está limitada. Desde allí nuestra participación está coartada. Nosotras no obedecemos a las políticas institucionales porque sabemos que no nos representan en estos momentos. Tenemos deliberaciones y propuestas que no están siendo contempladas en la institucionalidad en Chile. Tenemos propuestas muy buenas frente al cambio climático, frente a la soberanía alimentaria, frente a la agroecología, frente a las alternativas comunitarias que tienen que ver con una economía popular basada en la reciprocidad, en la solidaridad, no en el lucro ni en la ganancia desmedida. Tenemos muchas propuestas, nunca han sido escuchadas. Incluso ahora, en el tiempo de pandemia, se está planteando, no sé si la Alicia lo puso en su exposición, se está planteando un nuevo Ministerio de la Agricultura, la Alimentación y el Desarrollo Social, que implica meter a las empresas financieras en el mundo del pescado, de la pesca, y no respetar los derechos de los pescadores artesanales, y que eso es un atentado gravísimo para las economías de los pueblos en términos de lo que significa la producción del mar. Y además se estuvo tratando de implementar de nuevo la UPOP 91, sabiendo que no había momentos para discusión pública en tiempos de pandemia. Y eso menos mal que se logró parar, parece, en el Senado, porque hicimos una campaña amplia entre todos los movimientos para que el Senado pidiera que eso no se podía discutir en tiempos de pandemia, donde quieren avanzar a pasos agigantados hacia la privatización más aún exacerbada de lo que existe en Chile sobre la semilla. Por eso tenemos muchas propuestas del movimiento organizacional de mujeres y de los movimientos territoriales, y lo que pedimos principalmente es la unidad en la acción, y además usar el eslogan que existe: globalizar la lucha, globalizar la esperanza, porque los empresarios, los terratenientes, los consorcios corporativos están absolutamente unidos. Ya lo probamos ahora con las AFP. El gobierno no quería dar marcha a ese paso. ¿Por qué? Porque está absolutamente coludido con las empresas que manejan la AFP, porque no les conviene. Pero sin embargo ellos seguían ganando millonarias divisas afuera con las inversiones que tienen producto de las AFP. Entonces todo eso está quedando en estos momentos, quedando en evidencia en que la desigualdad económica es abismante en Chile, y que solo una constitución representativa la puede ir, si no eliminar, por lo menos la puede ir controlando.
Perfecto, te doy las gracias, Mafalda, tu relato súper potente, y solo decir que debemos entender que mujeres como la Elisa, como la Alicia, como Mafalda son las que necesitamos. Si de verdad existiera paridad, mujeres como ustedes defendiendo una constitución, eso es lo que necesitamos, mujeres con terreno, mujeres que saben lo que pasa en la calle y lo que pasa con no solamente con las mujeres, porque, por ejemplo, Elisa en su relato no habló solo de las mujeres, habló también de los jóvenes, los hombres. Aquí una mujer feminista no hace diferencia, somos todos seres humanos, y la verdad es que acá mujeres como ustedes son las que deberían estar defendiendo una nueva constitución y generando las leyes para un nuevo Chile, no las mujeres de oficina, no las que nunca han tenido calle. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que dijo Mafalda, unirnos como lo hacen estas grandes empresas, que ellos se unen y van todos en un mismo carril, hacer lo mismo nosotros. Yo les agradezco por un montón, ha sido un agrado estar con ustedes, dan tremendos relatos cada una, y ojalá que la gente entienda que nadie las va a defender mejor que personas que tienen calle. Y la calle no va a llegar a la convención constitucional, va a llegar la oficina, va a llegar la que es más bonita, va a llegar la que apareció en la tele. Y nosotros necesitamos gente con calle, como ustedes, que conocen las necesidades de la naturaleza, de la mujer y del hombre chileno trabajador. Así que yo le doy las gracias, y les voy a dar un minutito a cada una para que se despidan, partiendo por Alicia. Bueno, creo que felicitar a Mafalda porque a pesar de los nervios, como ella dice, estuvo muy bien su relato. Bueno, en el minuto decir que para nosotras las mujeres de Anamuri, cuando yo les hablaba de haber formado un sindicato que hoy día está siguiendo toda la lucha que están dando los sindicatos grandes, nosotros somos chiquititas todavía, pero la lucha de la Unión Portuaria, que es una gran lucha de los compañeros que están en alianza con nosotros, como dijo Mafalda, la lucha que están dando la pesca artesanal por defender sus territorios, por defender su trabajo, ahí están nuestras compañeras de orilleras de mar, también defendiendo en las ollas comunes esto de este famoso ministerio que quieren formar, que quieren ampliar a la alimentación y el desarrollo rural. Creemos que si eso llegara a pasar, significa eliminar, invisibilizar por completo a una lucha, a un gremio tan importante como son la pesca artesanal. Por lo tanto, ¿a qué llamamos nosotros? Como llamó la Mafalda, la unidad, a hacer mucha unidad de las organizaciones, nosotros llamamos también desde el sindicato a la unidad de los sindicatos, de los trabajadores, a fortalecer los sindicatos, porque esa también es la lucha más importante, por el hecho de que allí están hombres y mujeres en los sindicatos mixtos. Nosotros tenemos un sindicato de mujeres, pero nos unimos a los sindicatos mixtos de tal manera de hacer una fuerza común de los trabajadores. Y allí, en esa asamblea, en los territorios, en las comunas, allí tiene que ir a la discusión una asamblea constituyente. Ahí debe estar haciendo claridad tanto las mujeres como los hombres, para que la gente entienda que no es lo mismo una asamblea constituyente que una convención constitucional. No es lo mismo que venga un aparataje montado desde el propio gobierno de turno a decirnos: aquí vengan otra vez, les vamos a cortar el carnet y voten aquí. No es lo mismo. O sea que hoy día yo creo que somos mujeres que ya hemos aprendido la lección, hemos vivido muchos procesos importantes, dolorosos, por lo tanto hoy día estamos en condiciones de decidir nosotras esa constitución que debe regirnos los destinos del país. Así que desde aquí agradecerles por el espacio y viva la Constitución, viva la Asamblea Constituyente por una nueva Constitución. Gracias. Gracias, Alicia. Elisa, para despedirte cortito, un minuto. Bueno, para la lucha del pueblo, de los pueblos oprimidos, los pueblos que estamos marginados, para las mujeres que también somos privadas de nuestros derechos a andar libres por la calle,
sintiendo profundamente lo que le pasó a Antonia y a las tantas Antonias que también le ha pasado lo mismo. Se me viene también a la mente la situación de Macarena Valdés y tantas otras que todavía no hay justicia. Lo importante es que podamos entender de que tenemos un enemigo común, que es el Estado, que es el modelo neoliberal, que es el patriarcado y que también es el mismo colonialismo que aplasta a los indígenas, ha aplastado también a la hermosa morenidad de este país. En este país no son europeos, los que se llaman chilenos no son europeos, fueron los que crecieron aquí, fueron los que también fueron cuidados por gente indígena. Y también los pueblos originarios, este país existe porque los pueblos originarios defendimos siempre aquí la tierra. Entonces, si para el estallido social se levantó la bandera mapuche, hay que levantarla ahora contra el racismo. Sí. Hay que pedir la liberación de nuestros hermanos que están presos, están injustamente presos, y si tienen que cumplir sus condenas, porque ellos tampoco dicen vamos a negar la condena, dejen no estar en nuestras comunidades y que se genere una justicia intercultural de acuerdo a los derechos reconocidos. Entonces, no podemos seguir naturalizando el racismo. Por favor, es un tiempo que no nos pertenece ese racismo. Si estamos luchando todos por una nueva constitución y que sea por asamblea constituyente, tenemos que dejar de lado las botas que nos han pisoteado, como nos ha pisoteado un estado de dominación. Y somos hermanos en términos de lucha, somos hermanos también por una historia y tienen que abrazar la hermosa morenidad y pedir la liberación pronto, que puedan ser libres las personas que están presos y los que están faltos de justicia. Muchas gracias, Elisa. Te agradezco que nos acompañaras hoy día. Voy a dejar a Mafalda Potente, que está ahí antes que la perdamos. Mafalda, para que te despidas. Ya. Bueno, antes de terminar, quiero decir que este sistema económico pone en el centro el capital y no la vida de las personas, y por lo tanto es antihumano, totalmente antisolidario, y es absolutamente en relación con el capital, la acumulación de capital, no respeta para nada a los valores humanos, y hemos concluido que es necesario y urgente un cambio de sistema que humanice las relaciones entre las personas y la naturaleza, que termine con la mercantilización, el individualismo y la competitividad exacerbada de las personas, porque en estos momentos lo único que en lo que no trepidan es extraer los bienes y recursos nuestros, provocando aluviones, desastre ecológico y contaminación ambiental. Por lo tanto, nuestra apuesta como mujeres es un reconocimiento a la vida en todas sus dimensiones, y ese reconocimiento a la vida en todas sus dimensiones va por lo que ya pusieron las compañeras antes, y es también una disputa frente a las compañías transnacionales del gran capital que han dejado de lado el sentido de la vida y han puesto en el centro el capital. Y nosotras nos declaramos en contra de ese sistema de vida. Queremos una vida que humanice las relaciones y que estén basadas en la solidaridad, la reciprocidad y todo lo que significan los valores humanos que se han ido perdiendo en el tiempo en función del gran capital. Por lo tanto, nuestras relaciones quieren ser armónicas con la naturaleza, con los pueblos originarios, con todo lo que significa la vida humana y no el gran capital que se ha ubicado en el centro hace décadas en nuestro país. Esa es nuestra apuesta, que empiecen a funcionar las solidaridades humanas y que esas sean las que se pongan en el centro de la vida para funcionar. Y en esta época de pandemia, precisamente, lo que hemos visto ha sido las solidaridades humanas, cómo han aflorado en los barrios, en las poblaciones, en los pueblos, donde las ollas comunes fueron lo primero que las mujeres encabezaron para dar alimentación a sus habitantes que estaban en sus territorios. Así
funcionan los pueblos funcionan en solidaridad y no basadas en el gran capital. Y eso es lo que queremos rescatar las mujeres, que se humanice de una vez por todas, que volvamos a reivindicar los valores humanos y no los valores mercantiles que están solamente en función del gran capital. Y en estos momentos de pandemia en Chile han quedado puestos las dos alternativas. Han quedado en evidencia las solidaridades humanas y las pasiones enfermizas, muchas veces y egoístas, de los capitalistas y los gobernantes, en el sentido de no tener en función que la vida humana es lo primero. Así que con eso me quedo, de que nosotros estamos por la vida y la sustentabilidad de los pueblos y por la reciprocidad y armonía precisamente con los pueblos originarios. Sabemos principalmente el valor que tiene nuestro pueblo originario y la defensa que tenemos que tener y alinearnos junto a ellos. Por lo tanto, estamos porque se termine la huelga de hambre de los compañeros que están detenidos, y ahí la compañera, la hermana Elisa, lo ha dicho claramente. Es un sistema injusto, capitalista, depredador, que lo único que tiene en el centro es el capital y no los valores humanos. Con eso me quedo. Muchas gracias por la participación. Perfecto, muchas gracias Mafalda, y ojalá que todo el mundo lo entienda después de verlas, que personas como ustedes son importantes en una asamblea constituyente. Tuvimos un foro de salud y ahí hubieron varios también trabajadores sociales en el área de la salud que también no entrarían en una convención constitucional porque ellos no son parte de la elite política y tampoco están trabajando por ser un candidato. También tuvimos el foro del agua, en donde también esas personas tampoco entrarían a una convención constitucional. Lo mismo pasó con los pueblos originarios. En general, las personas que trabajan en terreno, que tienen esta labor social, no están en esta lucha por ser un candidato. Entonces, claramente no van a entrar en la convención constitucional, entonces no vamos a tener los cambios que se buscan en una asamblea constituyente. Hay una gran diferencia entre asamblea constituyente y convención constitucional, y ustedes nos han dado cátedra de eso. Así que yo les doy muchas gracias. Invito a todos a seguirnos en los próximos foros. Ahora no me voy a equivocar, son los días viernes a las 7 de la tarde, todos los viernes. Son 15 foros este ciclo y llevamos 5, así que nos quedan 10, así que quedan cordialmente invitados para los foros que vienen, todos tan interesantes como este. Así que yo me despido y le doy las gracias a todos. Gracias Isabel por tu ayuda y gracias a todas compañeras. Besitos, que se cuiden. Gracias, Chao. que se cuiden. Hasta luego. Peucayal.